Siempre se dice que los fotógrafos en serio usamos el modo manual en nuestras cámaras. ¿Qué pasa si yo te digo que a mí me gusta usar mucho, pero mucho el modo A? ¿Eso me hace ser menos profesional? Me estás mirando raro porque no sabes qué es ese modo A, ese S y esa P que tenemos ahí arriba de la cámara. Bueno, hoy en el podcast vamos a estar retomando un poquito estas bases de la fotografía. Varios episodios se vienen de esta manera, así que si sos nuevo en este podcast de Share Your Mate, te puedes estar suscribiendo ahí abajo, darle seguir en cualquiera de las redes para que no te pierdas ningún episodio. Retomamos temáticas de bases de la fotografía, fundamentos que tenés que conocer, los modos de disparo, M, A, S y P, y en dónde te recomiendo utilizarlos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Share Your Mate Podcast de la mano de Gastón Enría, en el que hablamos acerca de fotografía, creatividad, filmmaking, YouTube, creación de contenidos y muchas cositas más. En el día de hoy nos metemos de lleno con una temática en donde vamos a estar tratando estos temas de fundamentos de la fotografía. Tengo pensado una serie de videos en los que vamos a estar hablando sobre cuestiones técnicas que seguramente que te van a interesar, porque suelen ser los temas que a veces más y más escuchan a la hora de los podcasts. Sé que los temas de crecimiento personal, de consejos profesionales y demás son los que más mensajes me traen luego y los que más comentarios llevan a veces en los videos. Pero esto de las bases de la fotografía es algo que me parece que en esta época en donde abunda el contenido corto de 15 segundos, donde poco se dice, o en esos Reels o TikTok que es todo tan rápido que a veces no se llega a retener porque estás ya viendo otro y otro, me parece que este tipo de contenido puede estar aportando un poquito más de profundidad para aquellos que quieran aprender más a fondo acerca de cada uno de estos modos y qué es lo que hacen en realidad. Básicamente estos modos de disparo, como se llaman, que lo vas a ver en los diferentes tipos de cámaras con nombres similares. Quizá el que cambia es Canon, que a algunos le llaman de otra manera, que te lo voy a decir porque seguramente que si lees las letritas no siempre están todas en tu cámara, pero tenemos en la rueda para poder estar seleccionándolo y estar configurando la cámara para que funcione bajo ciertos parámetros. Cuando todos comenzamos en este mundo de la fotografía, nos regalan una cámara o cuando agarramos el celular, por así decirlo, estamos trabajando con modos automáticos, o sea, en donde la cámara decide absolutamente todo. Obvio que ya alguna de estas cámaras te traen el modo automático, otra ya desaparece cuando estamos yendo en gamas más profesionales, pero es un modo en el que la cámara toma absolutamente todas las decisiones. ¿De qué me refiero con esto de todas las decisiones? Balance de blancos, exposición, tipo de enfoque, cómo equilibrar las cantidades de luces, las mediciones de luz, bueno, un montón de parámetros que en el modo manual es como que tenemos que hacer cada uno de ellos nosotros mismos, ¿no es cierto? Y estos modos que te estoy mencionando, el modo A, el modo S, el modo P, vienen a ser como escalones a los cuales podemos ir subiendo para poder estar llegando a usar la cámara en manual. Esa es la forma en la cual se nos enseña a nosotros a la hora de la fotografía. Tenemos escalones para llegar al modo manual. Y el primer escalón que nos mencionan, lo primero que nos dicen que podemos usar, es el famoso modo P, el modo program o el modo programable. Algunos lo llaman como semiautomático, que es un modo a través del cual nosotros podemos hacer de que la cámara resuelva todo sola, excepto por ciertos valores que nos deja elegir, que son muy importantes y que son muy interesantes, como por ejemplo el ISO nos permite estar eligiendo la sensibilidad, que eso es algo clave, ya que depende del escenario en el cual estemos. Vamos a tener que poner una sensibilidad correcta. Si estamos trabajando con muchísimo sol, vamos a tender a utilizar un ISO bajo porque no necesitamos tanto cagado de luz. Ahora, si estamos trabajando en interiores, nos va a convenir estar elevando el valor de ISO. ¿Para qué? Para que la velocidad se esté poniendo en un valor en el que las fotos no nos salgan movidas. Lo estoy haciendo muy básico, ya vamos a entrar un poquito a hablar más en un lenguaje pro, pero lo hago primero básico porque quizás este es un episodio que lo puede escuchar algún principiante y le puede venir bien para ir entendiéndolo. Mi forma de enseñar siempre trata de ser lo más sencilla y práctica posible, más allá de que tengo toda una formación técnica a la hora de hacerlo. Me gusta explicarlo así para de a poquito que lo vayan entendiendo qué es en sí lo que importa y no que se memoricen
palabras y terminologías, digamos, que no te aportan a la foto, simplemente a quedar bien a la hora de hacer un comentario en redes, en algún cruce de hate. Pero básicamente el programa lo que nos va a permitir a nosotros es estar controlando el flash. Nos permite encenderlo, nos permite apagarlo, o sea, bloquearlo para que no dispare. Nos va a estar permitiendo el estar eligiendo que sí o sí dispare. En algunos casos nos permite seleccionar si lo queremos en segunda cortina, que son cosas que vamos a hablar en otros episodios cuando nos dediquemos a flash. Pero tenemos posibilidades de modificar al flash. Además de poder trabajar luego si queremos un poco más, un poco menos de ese flash. Si la foto tiene mucho y sale muy quemado, podemos restarle un poco o podemos, si necesitamos, sumarle un poco más de flash. No todas las cámaras lo permiten, pero muchas sí tienen esta compensación de lo que es el valor del flash. Después podemos estar manejando el balance de blancos, que es algo fundamental para todos aquellos que sobre todo trabajan en JPG, que es cuando se inician. Prontito se viene un episodio explicando de formatos como para que también lo puedan comprender a fondo. Pero cuando estamos trabajando en JPG, el balance blanco es fundamental porque estamos trabajando con un archivo que es comprimido, o sea que no tiene como el archivo RAW, como el archivo crudo, toda la información de todo lo que es el balance blanco, de todo lo que es el rango de color. Entonces, si una foto en JPG la sacamos en amarillo, la vamos a tener amarilla también en la computadora y nos va a costar mucho cambiar esa calidez que tiene de más, de excedente. En cambio, en un archivo RAW podemos seleccionar el balance blancos luego en postproducción, que sería igual que si lo hubiéramos seleccionado en cámara. Entonces, el modo P nos permite seleccionar el balance de blancos o tener control sobre el balance de blancos. ¿Para qué, por ejemplo? Para estar en un atardecer modificando completamente el cómo se ve, llevarlo para que sea más frío o más cálido a nuestro gusto, para que juegue con nuestra subjetividad. Quizás a vos te gustan las fotos más cálidas o más frías, o el concepto que estás trabajando, que querés transmitir, es más frío o más cálido. Entonces el P te va a permitir hacer de que la imagen sea un poquito más cálida de lo que la cámara haría en el automático, que trata de llevarla a un balance neutro. Y podés hacerlo también a la inversa o podés usarlo como un elemento completamente creativo. Esto es lo interesante de lo que es el modo P. Luego lo otro que podemos estar seleccionando en este modo P es el tipo de medición, que también vamos a hacer un episodio hablando de los modos de medición para que los puedan entender bien en detalle, que es la forma en la cual la cámara mide para tomar la decisión de qué valores ajusta automáticamente. Tenemos diferentes modos de medición, algunos en los cuales se evalúa completamente el encuadre, todo y se hace un promedio. Tenemos otros en donde solamente se le da importancia a lo que está en el centro del encuadre y todo lo que queda por los costados no interfiere a la hora de medir la luz. Y tenemos modos que son más puntuales, en los cuales solamente miden en ese puntito en el que estamos haciendo enfoque o en ese centro miden la iluminación y a través de eso ajusta lo demás. Esto después lo vamos a hablar súper en detalle, pero ahí te hice como un breve resumen de los diferentes modos de medición que cambian mucho a la hora de hacer diferentes tipos de fotos. Entonces el poder seleccionarnos nos va a dar otra precisión a la hora de el estar trabajando con diferentes luces o sobre todo con contrastes santos de luces, que es donde más se hace interesante el uso de este tipo de diferentes modos de medición. Luego tenemos, como te decía, el ISO, que es algo que lo puedes ajustar de acuerdo a lo que es el escenario. Recordá, número más grande, más sensible es la cámara a la luz. Entonces, los números más altos lo que nos van a permitir es estar captando imágenes en donde hay muy poca luz. Y los números más bajos, 100, 200 y demás, son para situaciones donde tenemos luz de sobra y no necesitamos que nuestra cámara sea tan sensible. Recordá que menor ISO, número más bajito, vas a tener mejor calidad de archivo. A número más alto, ISOs 6400, 4000, valores altos o más, 12800, vamos a tender a tener ruido en la imagen, se va a deteriorar la calidad. Entonces hay que encontrar un balance entre lo que es el famoso triángulo de la exposición, ISO, diafragma y velocidad, para poder estar hallando la imagen correcta para la escena que nosotros queremos estar transmitiendo. Y lo otro que nos deja elegir el modo P es el modo de enfoque, al cual también le vamos a dedicar un episodio pronto, así que nuevamente te invito a que te suscribas al canal para que puedas estar viendo todos estos videos que se vienen prontitos. Si querés aprender fotografía, te van a venir espectacular, prácticos, dinámicos, entretenidos para que los puedas entender, yendo bien al grano. Y también, si te gusta también esta versión de podcast, como para repasar conceptos o escucharlos más a fondo, o mientras vas manejando, entrenando, lo que fuera que estés haciendo, puedes dejar ahí tú seguir en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que estés escuchando este podcast en versión de audio.
Y vamos a pasar entonces, tenemos estos modos de enfoque, digamos que vamos a hablar cada uno, pero bueno, tenemos modos de enfoque servo, que son los que podemos bloquear enfoque con el disparador, recomponer y hacer la foto. Tenemos modos continuos, los famosos AFC, autofoco, digamos, C, que es el continuo, va constantemente a estar poniendo en foco aquello a lo que tenemos el puntito apuntado, bueno, en el modo, digamos, automático de lo que es el AF, va a estar buscando qué enfocar y lo va a perseguir constantemente. Y después tenemos el enfoque de lo que es manual. Pero podemos elegirlo para, dependiendo del escenario que hagamos fotos, que esté jugando a nuestro favor. Que hay veces que en modos automáticos y esos no nos deja tomar control de estas cuestiones que les estaba mencionando. ¿Para qué escenas el modo P me parece que va muy bien? ¿Para qué escenas el modo P te lo recomiendo? El modo P, yo he escuchado a un fotógrafo de bodas muy conocido, histórico, creo que era Joy Busick, fotógrafo de varios años, digamos, un emblema de la fotografía de bodas a nivel mundial, que cuando él contaba en sus workshops, en sus capacitaciones de que usaba el modo P, se le reían, pensaba que lo hacía como un chiste. Y él decía, el modo P es de profesional, de haciendo una gracia. ¿Cuál era su explicación? Y acá te digo, mucha gente considera el modo P como un modo que es para el que está haciendo un cursito básico de fotografía o que no sabe mucho, y en realidad es un modo para estar solucionándote diferentes cuestiones, estar eligiendo las que realmente te importan y que la cámara se encargue del resto porque quizá pasa a un segundo plano. Son para, por ejemplo, hacer fotografías rápidas, en donde no interesa tanto el diafragma que seleccionaste, o sea, la profundidad de campo, y en donde, que obvio todo esto se puede configurar, vos podés elegir una velocidad base que sea como la mínima y poner un ISO automático, que la cámara sola suba y baje el ISO sin problema, en donde también podés limitarlo, pero no voy a entrar tan en detalle a fondo a explicar eso, seguro lo haremos en algún video en el canal de YouTube. Si les interesa me lo dejan en alguno de los comentarios y les explico cómo hacer estas configuraciones. Pero este fotógrafo lo que decía es esto: si yo estoy por ejemplo en la previa de una novia, sacando para este lado en donde tengo un ventanal que entra una luz hermosa y la están maquillando a la novia y estoy haciendo fotos ahí, y de repente entra el padre por la otra punta de lo que es la habitación del hotel, en donde es un pasillo que no tiene prácticamente luz, que está todo oscuro, y entra el padre, se queda parado un segundo, respira, se emociona y se cae una lágrima al ver a su hija que se está por casar. Ese momento, yo no puedo estar haciendo fotos acá en manual con los valores, girarme hacia el otro extremo y cambiar los valores para lograr la exposición correcta para esa escena. ¿Por qué? Porque cuando llego a acomodar todo, perdí esa foto. Que vale mucho más esa foto, así esté un poco movida, así esté con ruido, con lo que fuere. Esa foto vale más que quizá otras que puedo estar haciendo. Entonces decía que usaba los modos P porque lo que le permitía era girar, apretar y volver a seguir sacando fotos. Y apretar y volver a seguir sacando fotos. Porque la cámara sola, al ver el entorno, iba a ajustar los valores, iba a hacer la foto correcta y luego él podía volver a seguir haciendo los otros detalles. Es un modo que, bueno, para ciertos momentos de esto, como les digo, fotografías rápidas, te va a ayudar y te puede resultar, la verdad que interesante. Es un modo que yo configuraba mucho las cámaras cuando la típica que vas a un lugar y te dicen, ay, me sacás algunas fotos, Y yo digo, no, vengo de civil, no vengo a laburar acá al cumpleaños de, no sé, de la hija de alguien. Entonces, lo que le digo, mira, si vos querés, yo te la configuro la cámara, te la doy y vos sacá todo lo que quieras. Pero yo no, yo me quiero sentar a tomarme una birra, a comer y a disfrutar del cumpleañito, digamos. Entonces, lo que solía hacer es eso, le pongo la cámara en P, le elijo el ISO que me parece acorde para el escenario que están trabajando y que saque todas las fotos que quiera con el balance de blancos también. Es como que le configuras la cámara y le das para que hagan. Te puede servir para que te saquen fotos a vos, quizá, en donde pones para que el enfoque sea, que te enfoque al ojo, como hoy funcionan las mirrorless, pero elegís el balance de blancos, elegís el ISO, como para que la persona agarre la cámara y apriete lo que apriete, salga bien la foto cuando te las hacen a vos. Entonces es un modo que puede servir un poquito para eso. Para escenas, como te decía, te explicaba recién, en donde hay ambientes lumínicos cambiantes, que constantemente está cambiando la luz, entonces te va a ayudar para eso. Y es un modo que la verdad que probalo, te puede resultar muy potencial para ciertos momentos. Para algo rápido, P y te olvidas, configuras el ISO y listo. No es el que yo uso, yo P la verdad que no lo uso, ya te voy a contar cuál es el que uso. Vamos a pasar al otro, que es el modo que conocemos como el modo S, o en el caso de la gente que utiliza Canon es el modo TB. Canon lo llama de diferente manera a ese modo, que es el modo en donde empezamos a darle prioridad a diferentes mecanismos. En el caso del modo S,
es un modo que se llama prioridad de obturación o prioridad de la velocidad, que básicamente lo que nos permite es, aparte de configurar todo lo otro que nos deja el modo P, ISO, balance de blancos, modo de enfoque, etcétera, 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 lo que nos permite acá es estar seteando la velocidad. Modo P elige solo diafragma y velocidad, y el ISO depende de lo que nosotros coloquemos. En el caso del modo S, nosotros elegimos la velocidad y la cámara se encarga sola de decidir qué diafragma es el acertado. Esto que, si por ahí no entendés bien a qué me refiero, ¿cómo la cámara elige? En base a la medición. Tenemos en las cámaras un fotómetro, que es una rayita, digamos, un mecanismo que en el medio queda en 0. Si se va para un lado quiere decir para el más que la foto va a salir quemada o sobreexpuesta. Y si se va para abajo quiere decir que la foto para el negativo va a salir oscura o subexpuesta. En el caso de todos estos modos, lo que hace la cámara es llevarlas a 0. O sea, la lleva a una exposición correcta, promedial, depende del modo de medición que hayamos elegido. Podemos nosotros alterarlo, decirle que sea un poquito más, un poquito menos, pero básicamente es así como funciona. Y lo que nos ayuda esto es a que nosotros elegimos la velocidad, porque quizás es lo único que nos importa en esa foto, y solo la cámara va a elegir los demás valores. ¿Qué tiene de interesante? Que podemos estar utilizando esto para, por ejemplo, estar haciendo fotos al aire libre y quizás que lo que nos interesa es congelar el movimiento. Estamos sacándole fotos a un chico que está corriendo, a alguna escena de deporte y queremos congelar el movimiento. Entonces, el modo S lo que nos va a permitir a nosotros es estar trabajando en dos polos. Por lo general lo utilizamos para hacer fotografía de alta velocidad y fotografía de baja velocidad o de larga exposición. Para eso te puede resultar cómodo el modo S si es que te asusta el M. En el caso de alta velocidad, estamos hablando de valores que vayan por encima de 250. Puede ser 500, que es un buen número si hay mucha luz, como para poder estar trabajando. Depende la velocidad con la que se mueva lo que queramos congelar en la toma, vamos a tener que aumentar la velocidad. No es lo mismo congelar a una persona que viene en bicicleta a estar yendo a una carrera a querer congelar un auto. Entonces, lo ideal en estos casos es estar eligiendo una velocidad acorde. Si sos nuevo, si sos nueva y estás empezando, práctica, empezá con 250 y ahí va subiendo hasta que encuentres la velocidad correcta. Ideal para deportes, para animales y para niños. Es las fotos, en el caso del modo S, alta velocidad, ideal para cualquiera de esos momentos. Y en el caso de aquellos que quieran experimentar con larga exposición, que quieran hacer barridos de estrellas, que quieran hacer light painting, o sea, pintar con elementos de luz, que quieran hacer que varios fuegos artificiales, bueno, ahora ya pasaron las fiestas, pero bueno, te toca ir a un casamiento o algo por el estilo, a algún evento y querés que se vean varios fuegos artificiales al mismo tiempo en una imagen, bueno, puedes hacerlo a través del modo S y poniendo varios segundos de exposición. Y también te puede servir si estás haciendo deporte para intentar hacer algunos barridos, para hacer un disparo un poquito lento, pero que se vea el movimiento en la toma de lo que vas haciendo. Es como que se ve el objeto casi congelado, pero el fondo se ve todo movido como si fuera una pincelada, como un barrido básicamente. Para eso te puede servir el modo S también, eligiendo obviamente valores bajos. En el caso de que vayas a hacer cualquiera de estas cuestiones, ideal sería que estés utilizando un trípode, o al menos un monopié, en el caso del barrido, pero en los demás, light painting o larga exposición, sí o sí trípode, o apoyarlo a la cámara arriba de algo en donde no se vaya a mover, ponerle los segundos que quiera y experimentar. Lo mejor que puedes hacer es eso. Si alguna de estas cosas las prueban y me quieren mandar resultados, me la pueden estar enviando, ya saben, a través de Instagram en @GastonEnRia. Trato de responder los más mensajes que puedo. Me pueden mandar por ahí fotos y les pego una chequeadita y las miro. O me etiquetan en alguna como para poder ir a verla. Vamos a pasar ahora sí al modo A, para ir dándole ritmo a esto y para que vayas viendo de qué se trata. Yo voy chequeando acá como para no olvidarme ninguna de las notas y ir viendo también el tiempo que va llevando el episodio. El modo A, en el caso de Canon, es el que se denomina AB. Las demás cámaras lo van a encontrar con A, por lo menos las que yo conozco, que es el que le da prioridad a la apertura. De ahí viene la S, va a dar la velocidad a la velocidad de speed y la A le va a dar lugar a la apertura, al diafragma. O sea, funciona igual que lo anterior, nada más que acá en vez de elegir la velocidad, elegimos el diafragma. Y la velocidad la va a elegir sola la cámara.
De nuevo, te recuerdo, en cualquiera de estos modos, si vas al menú, te permiten estar seleccionando cuáles son los valores mínimos y máximos en los que la cámara puede elegir. Por ejemplo, si vos no querés disparar en menos de 1/60 porque te puede salir movida la foto, puedes poner ese 60 como el mínimo. Si no querés que tu cámara se pase de cierto valor de ISO, cuando estás utilizándola en ISO automático, también le podés limitar. ¿Para qué? Para no tener fotos con tanto ruido. Esas son cosas que se pueden llegar a hacer, ya les dije. Si les interesa me mandan un mensajito o lo dejan en un comentario y les armo un video explicando cómo poder configurar este tipo de cuestiones. En el caso, como les decía, del modo A al modo AB, elegimos el diafragma. Este es mi modo preferido. Yo hago fotos en manual y en A. Son los dos modos que utilizo. ¿En qué casos uso el modo A? Cuando no estoy utilizando flashes y estoy trabajando, por ejemplo, con luz natural. Para todas mis fotos más, digámosle, familiares, cotidianas, que no son trabajos comerciales, utilizo el modo A. Porque por lo general yo considero, y a mí es lo que me gusta, elegir la profundidad de campo. Me parece que es algo súper, pero súper creativo, en el cual tenemos un control no solamente sobre cómo se va a ver, cuánto va a haber en foco, sino de la forma en la cual contamos esa historia. Obvio que la composición aporta, pero también el cuánto te dejo ver nítido ayuda a contar la historia. Entonces, el modo A es uno de los que más uso cuando no trabajo con flashes, porque me hace que me ocupe simplemente de lo que a mí me interesa, elegir el lente correcto para lo que quiero mostrar, la forma en la que lo quiero mostrar, y el diafragma para decir cuánta profundidad de campo quiero que haya en la escena. Y acá tenemos, igual que en la velocidad, los dos grupos. En este caso vamos a tener diafragmas abiertos, números más chiquitos, 1.2, 1.4, 1.8, 2.8, números chicos. Es diafragma abierto, que lo que nos va a permitir es tener menor profundidad de campo, más captación de luz también. Y después tenemos toda la parte de diafragmas más cerrados, diafragma 11, 16, 22, en donde el diafragma queda bien cerradito, el número se hace más grande, pasa menos luz, pero a su vez lo que sucede es que tenemos más cosas enfocadas en la escena. O sea, vamos a tener una profundidad de campo donde todo se va a ver nítido, contra lo anterior, al abrir el diafragma, que la profundidad de campo se reduce y menos cosas se ven nítidas y pasa a verse todo ese efecto de difuminado, atraso del famoso bokeh que llamamos, que son las pelotitas, los circulitos de luces en el fondo. Y esto básicamente ¿a qué nos puede servir? En el caso de utilizar A y diafragmas abiertos, es ideal para todo lo que sea retratos, para estar jugando con esto del bokeh, con las luces de la ciudad, de fondo, que queden esas pelotitas bien desenfocadas, que queda súper lindo. Para cuando queremos estar haciendo fotografías en interiores y nos falta luz y queremos, está un poco oscuro, lo mejor es abrir el diafragma, subir un poco el ISO y estar captando más luz. Y también para estar haciendo fotografías de producto o objetos, porque es la forma de estar aislándolos del entorno, que llamen la atención solamente ellos y que se destaquen por sobre lo que hay atrás. Para destacar el sujeto sobre el fondo, abrir el diafragma es un muy buen mecanismo, al igual que estar utilizando un lente zoom, un lente con teleobjetivo, y son las maneras como ideales para hacerlo. Y luego tenemos los diafragmas cerrados. Por ejemplo, te vas de vacaciones y quieres hacer algunos paisajes, quizá puedes estar utilizando el modo A, porque ¿qué te va a pasar? Puede estar nublándose, saliendo el sol, cambiando la luz, y no querés estar a cada rato en M modificando la exposición y cambiando porque te va variando. En cambio, en el modo A simplemente elegís el diafragma en base a cuánto quieras nítido, quizá un 11 podés poner y tenés un lindo paisaje, un 16, y tenés una fotografía en donde todo el ambiente y la inmensidad que querés mostrar está nítida. Entonces sirve mucho para eso. Básicamente, ¿para qué nos va a servir esto de cerrar el diafragma en el modo A? Para esto, para tener paisajes y para tener, si no escenas, que pueden ser hasta de interiores, lo que fuere, en donde todo está enfocado. Si tenés trípode y estás queriendo hacer una larga exposición en una iglesia, por ejemplo, podés cerrar el diafragma para que se vea toda la profundidad nítida, ponerlo en trípode, quizá poner 2 segundos y vas a tener una foto muy muy linda para poder estar haciéndolo. Y por último, tenemos el modo M, el modo manual, el modo al que todos quieren llegar a dominar y a usar. Que en ese caso es donde tenemos control absoluto de todo lo que pasa, de todas las decisiones que tomaría la cámara. En este caso las tomamos nosotros, elegimos todo y tenemos que configurar todo. Entonces es un modo que es más para alguien más experimentado, que sabe medir la luz, que sabe hacer un buen uso del triángulo, digamos, de la exposición, de combinaciones de velocidad, de ISO y de diafragma para diferentes escenas, que va a estar seleccionando
toda la configuración a la hora de la cámara. Es el modo que yo utilizo, el modo manual, cuando estoy haciendo cualquier fotografía profesional, cuando estoy haciendo cualquier foto en donde utilice flash. No uso nunca los otros modos si estoy utilizando flash, porque me puedo ir variando la exposición a la hora de hacer diferentes cosas. El modo A lo podría usar, pero prefiero usarlo al M en esos casos para no tener problemas de que el fondo se me vea más o menos iluminado. Yo en M elijo tal cual como quiero las cosas y saco de esa manera. Entonces es el modo que uso para quizá toda la parte más profesional, y en el caso de que tenga que hacer fotografías solo con luz natural, aire libre y eso, usaría A. Aunque sea un trabajo de algún cliente, utilizaría A si es que no estoy utilizando flashes. Así que el modo M va a ser donde tenemos el control total. ¿Es la solución? ¿Es lo más profesional? No, profesional somos nosotros, es uno a la hora de crear, a la hora de moverse con los clientes, a la hora de todo lo que hace el trabajo. El que está detrás de la cámara es el profesional, no el modo que pone acá en la ruedita. El modo de la ruedita no te hace más menos, el resultado es lo que demuestra quizá tus habilidades y tus capacidades a la hora de estar creando. Así que un podcast en el que estuvimos hablando acerca de todos estos modos que tenemos a la hora de estar haciendo el disparo, a la hora de apretar. Bueno, ahora conoces diferentes modos que podés seleccionar para cambiar el comportamiento de tu cámara, para cambiar la forma en la cual la cámara interactúa, toma decisiones, yo tomo otras o tomo total control de todo. Espero que te haya servido, que les haya gustado el que estemos retomando estas temáticas a la hora de hablar de bases de la fotografía y fundamentos de la fotografía. Tengo una lista acá, que por eso miro para el costadito enorme, de varios videos que se vienen de estos temas. Si hay alguna temática que te gustaría que tratemos en el podcast de todos estos fundamentos de la fotografía, me lo haces llegar a través ya sea de mi Instagram en @GastónEnría, puede ser tranquilamente de un comentario en YouTube, por donde me veas por la calle y me decís: Gastón, habla de esto en el podcast. Me encanta que me propongan temas, así que los leo en los comentarios y quedo atento a todas esas cositas. Gente, que tengan un lindo cierre de semana. O si lo estás escuchando a esto el lunes, martes, porque te gusta más escuchar el podcast esos días, que aprovecho, díganmelo también en los comentarios. ¿Qué día prefieren que suba podcast? Creo que voy a empezar a subirlos más los comienzos de semana, pero bueno, los escucho ustedes. ¿Cuándo es que escuchan más los podcasts? Los podcasts. Me avisan ahí por los comentarios. Le damos cierre a este. Gracias por estar siempre del otro lado. Les mando un gran abrazo, buenas locuras y buenas fotos. Chao.